Aquí entro ya de nuevo. Sí, este paso me falló la semana pasada. No se grabó una de las dos sesiones, la tuve que regrabar, pero ya no fue lo mismo. Ok, déjenme abrir nada más el archivo. De esta. Para acabar pronto y para irnos a hacer una rica comida calientita. Yo soy muy antojado, muchachos, en estas temporadas de frío. Me gusta mucho el caldo de res, todo lo que es caliente, menudo, pozol, que es calientito. Aquí les voy a compartir ya el archivo, ¿sabes? Ya vi que ya la mayoría ya entregó el trabajo de investigación de distribución de planta, SLP, del Systematic Layout Plan, pero me falta revisarse. ¿Okay? Creo que nada más revisé a dos. Abriendo el archivo. Un momento. Aquí estamos ya. Ok. Bueno, entonces, ya igual en Classroom a las 11:55 se pone la asistencia de esta materia. ¿Ok? Iniciamos la grabación de distribución de planta. Y bueno, la clase pasada estuvimos viendo algunos tipos de distribución de planta, recuerdan, por posición fija, por proceso, por producto, por celdas. Y comentábamos que pues, la más ocurrida es la de celdas de manufactura. Actualmente en las plantas se utiliza mucho, ¿no? Para interconectar, incluso hay una mixta que es distribución por proceso. O sea, hay procesos por ejemplo, acá en la fabricación de arneses, hay procesos de corte del cable y luego procesos de soldado de terminales a los cables y luego el proceso de ensamble. Entonces, hay celdas de manufactura en cada proceso. Entonces, es un tipo mixto porque es distribución de planta por procesos combinada con celdas de manufactura. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo relacionado a espacios. Vamos a ver también los espacios se van generando en una distribución de planta de alguna manera, dependiendo de los productos que manejamos en ella y depende mucho también de cómo movemos los materiales. Si nada se moviera dentro de la planta, pues los espacios no importarían mucho, ¿no? Pero sucede que ya una vez que hacemos una distribución de planta, se mueven personas y se mueven materiales. Es más, a veces los movimientos son tales que se hace un famoso diagrama de espagueti como el que viene ahí en la imagen y vemos que hay demasiados movimientos en la planta. En plantas como las que mencionamos hace un momento, que son de 2,000, de 2,500 empleados, pues el movimiento de la gente es también bastante, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los cambios de turno, cuando va la gente hacia las salidas y al mismo tiempo hay gente que viene entrando al turno y hay un amontonamiento, ¿no? Si no hay los espacios lo suficientemente amplios, se va a generar un caos total. Hasta accidentes van a surgir. Entonces, sí es importante la distribución de la planta, definitivamente, las distancias, los espacios para las personas, para los movimientos de materiales. Y los materiales pues, los movemos a través de diferentes dispositivos, ¿no? De pallet jack, de montacargas, de carritos. Hay unos montacargas que son, o las roll lift, las mulas o las pallets, que son eléctricos, entonces son un poquito más voluminosos que los manuales. Y para eso hay estándares de espacio, muchachos. Lo vamos a ver hoy. ¿El objetivo cuál es? De que sea una planta muy eficiente, ¿no? Que la distribución de la planta sea buena. Así como esta imagen que vemos allí, por ejemplo, se ven espacios buenos entre las áreas. Ahora,
Ojo, también los espacios tienen un límite. No podemos poner pasillos súper anchos por si pudiera pasar algo muy diferente o algo, ¿no? Porque hay un métrico en ingeniería, muchachos, que se llama utilización de espacio. Déjenme lo pongo aquí en la pantalla. La utilización de espacio se mide en dinero por pie cuadrado en la maquiladora. Entonces, así se llama, utilización de espacio. ¿Qué pasa? Un layout que tiene espacios muy amplios, muy sobrados, esta utilización de espacio no va a ser buena. ¿Por qué? Porque estás tirando el dinero. ¿Okay? Entonces, se dice que son X cantidad de dólares por pie cuadrado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, y eso depende de qué? Depende de las ventas. Si tú estás vendiendo cierta cantidad de arneses, acá, por ejemplo, con nosotros anda más o menos como $1,000 se produce por cada pie cuadrado. Entonces, hay metas al mes o al año, ¿no? ¿Qué pasa si de repente hacemos los espacios más grandes entre pasillos, entre línea y línea? Bueno, pues a lo mejor vas a tener que eliminar una línea de producción y en vez de tener $1,000 por pie cuadrado, el mes que entra, como ya eliminaste una línea, pues ahora vas a tener 900 de ventas por pie cuadrado. Porque ya tienes una línea menos. Entonces, esto pues es un mal resultado métrico, ¿no? Acá nuestra meta anda en 800 y actualmente andamos como en 1,000, ¿verdad? Entonces, si a los ingenieros industriales de repente se les ocurre eh, aumentar espacios porque hay accidentes, sí, sí se puede porque pues hay que eliminar los accidentes, pero tiene un límite, ¿no? No debemos de bajar de 800 por pie cuadrado. Ese es un métrico importante en la distribución de planta. Bueno, la asistencia de esta clase aparece ahí en Classroom a las 11:55, falta un momentito nada más. Contestan en un ratito, ¿no? Es la tercera sesión de hoy. Entonces, bueno, en esta materia les publiqué por allí, bueno, tenemos más bien el trabajo de investigación, la actividad 2, que es el método SLP, todavía no se los califico y se califica algunos nada más. Y la actividad 3 va a ser un cuestionario de aprendizaje de la sesión pasada y la sesión de hoy. ¿Okay? Ese todavía no está en claro por allí. Allí les pido un poquito de paciencia porque, por ejemplo, como quiera les doy tiempo suficiente para contestar los cuestionarios, ¿no? El cuestionario de la otra materia, por ejemplo, lo publiqué apenas, se me hace que el jueves en la noche o algo así, o viernes ya muy temprano, porque sí me ando muy lleno de trabajo en la maquila ahorita. Entonces va a ser un cuestionario de aprendizaje y el examen final lo vamos a tener el otro sábado. Vamos a tener un ratito de la clase y lo cambiamos al examen. ¿Ok? Y bueno, el día de hoy decíamos que vamos a ver algo de espacios y algo inherente que va con los espacios es la seguridad y el movimiento o transportación tanto de materiales como de personas, decíamos. Hay plantas, muchachos, donde no se utilizan los famosos carritos o los montacargas, todo eso. Utilizan conveyos tipo rodillo, como el que se veía en la foto. ¿Eso qué beneficios tiene? Pues tiene transportación rápida, no utilizas personas para realizar el transporte, los famosos materialistas, pero te consumen mucho espacio los conveyors de este tipo, entonces tiene pros y tienes cons. Eh, Requieren de mantenimiento, porque los rodillos pues tienen su desgaste. Hay compañías que tienen muy bueno implementado este sistema, pero fíjense, acuérdense que en la distribución de planta tenemos que hacer muy buen uso del espacio cúbico. Hay plantas que tienen este tipo de conveyor, pero de manera aérea. Entonces, el piso de abajo está desocupado y las cajas esas se van transportando por arriba y hay mejor utilización de espacio. Hay una compañía aquí en Nuevo Laredo que se llama Medline que utilizan ese tipo de conveyor aéreo. Y bueno, ¿qué factores entonces afectan los espacios en mi distribución de planta? Ahí vienen en un cuadro en amarillo. En el lado derecho dice materiales
que son todas las materias primas, productos en curso, que están entre los procesos. Todo esto me afecta los espacios en mi distribución de planta. La maquinaria, definitivamente, porque hay maquinaria muy voluminosa o equipos que requieren de cierto espacio mínimo para estar operando y para darle su mantenimiento también. También afecta a los trabajadores. ¿Qué tanta gente hay en las áreas de proceso? Hay procesos muy congestionados de gente. Acá en APIP hay mucha gente en líneas. De hecho, cuando regresamos a trabajar después de los meses que duramos sin trabajar por la pandemia el año pasado, empezamos a trabajar con medias cuadrillas para evitar esos amontonamientos, ¿no? Entonces, hasta que se fue regulando un poquito más del 50%, pero con divisiones entre operador y operador para evitar el contagio. Así está toda la planta. Y bueno, también depende de los movimientos. Cuando tú llevas una tarima, fíjate, los que han sido materialistas no me dejarán mentir. Cuando llevas una tarima, transportándola con un pallet jack, con una mula o como le llamen en sus fábricas, cuando vas a dar vuelta en un pasillo, en una esquina, no es tan fácil, ¿verdad? Ese movimiento, bueno, los materialistas que ya tienen mucho tiempo, ya son expertos, le dan vuelta hasta sin ver, hasta de espalda le dan, pues de reversa, man, no de espalda. Yo de reversa con una cosa de esas no puedo. Y bueno, hay otros factores también que afectan la distribución de la planta, aparte de los espacios, los tiempos de espera, los servicios que hay que dar, mantenimiento, inspección, programaciones de equipos, la parte de cómo está constituido físicamente el edificio y de si queremos que haya cierta flexibilidad por ciertas posibilidades de expansión en la planta. Entonces, todos estos son factores que me van a afectar o van a intervenir en cómo voy a distribuir el equipo en la planta. Pero de las partes más importantes de cómo distribuyo el equipo, aparte del mantenimiento y todo eso, están los movimientos. Movimientos de materiales y movimientos de la gente, que haya movimientos libres. Ahí en la foto esa, donde están las personas de rojo, no sé qué tengan cargado ahí, pero tienen cargado como en tipo grúas. Es una cosa grande, como tipo motor de vehículo o algo, ¿eh? Y se ve como que en las máquinas ellos lo van a cargar para hacerle algún trabajo. Están usando esa máquina para hacer algún trabajo. ¿Se fijan? Las tres personas de rojo están en un pasillo. Ahí ejecutan un trabajo. Pero al lado derecho de ellos hay un espacio relativamente bueno para que pase más gente. Entonces los pasillos en este tipo de proceso tienen que contemplar que ellos van a estar trabajando ahí en esa parte central y darle un espacio adicional a los anchos de los pasillos. Ahorita vemos un estándar de un pasillo. Entonces, obviamente todo esto va de la mano con la seguridad. Aquí dice diseño y disposiciones técnicas de la fábrica para la seguridad. Y aquí vienen algunas consideraciones, fíjense, el diseño técnico de maquinaria y aparatos seguros y la producción y conservación en condiciones de seguridad contribuyen mucho a eliminar o evitar riesgos mecánicos, eléctricos, químicos y de incendios. Los requisitos que se siguen son adaptados de la obra industrial Safety Organization y que deben estudiarse. Y vamos a mencionar algunos. Dice, provéase un espacio amplio alrededor de las diferentes máquinas o unidades de proceso para su manipulación y funcionamiento normales y también para reparaciones o mantenimiento. Comentaba en la clase pasada de que de repente hay máquinas que le van a hacer el mantenimiento y la puertita no abre, donde están los breakers eléctricos o ese tipo de cuestiones. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando a ustedes les asignen un proyecto, siempre chequen cuánto miden las puertas de los equipos para que cuando la abran, abra libremente. Eso me pasó a mí en una instalación que hice en Sony. Nada más que apenas íbamos iniciando la instalación. Pusimos las máquinas inyectoras de CDs en ciertas distancias. Cuando iban a empezar a hacer los cableados para bajar para hacer las bajadas de 480 volts, 440,
no alcanzaban abrir las puertitas y ya, pues ahí reajustamos rápido el layout, pero todavía no trabajaba la planta. Ahí estábamos a tiempo, hay que tener cuidado. Número 2 dice, dispóngase las máquinas y las unidades en un orden lógico para obtener una circulación directa del material, para que haya un flujo continuo de las piezas. Elíjanse las máquinas y las unidades de capacidad correspondientes de modo que se reduzca el mínimo acumulación de materiales. Entre menos inventario en proceso hay, es mejor, por el lado de la seguridad. A veces hay procesos donde las tarimas están bien altas, que no alcanzas a ver qué hay detrás de la tarima. Y luego detrás de la tarima hay un pasillo y viene algo en movimiento, una persona y chocas muy fácilmente. Entonces son algunas recomendaciones por la hora de la seguridad. No instales un número suficiente de unidades para permitir el tiempo necesario para los ajustes. A veces hay cierta cantidad de líneas trabajando y no pues para ni una para darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque están muy limitadas. O sea, a veces se tiene una línea para darle holgura ahí para los tiempos de mantenimiento. Proporcione medios suficientes, seguros y flexibles para mover los materiales en curso de fabricación y trasladar los productos acabados. O sea, que haya equipos para moverlos, pero también espacio, ¿no? Y aquí viene lo del espacio. Provéase medios amplios y convenientes para embalar y estivar los materiales, las piezas y los productos acabados. Provéanse amplios, directos accesos, pasillos, escaleras y otros lugares de paso libres de toda obstrucción. Aquí os voy a poner una imagen en el lado derecho con las distancias recomendadas. Hay textos que te las manejan un poquito diferente, pero casi coinciden, ¿eh? No hay mucha discrepancia. Por ejemplo, dice vías exclusivamente peatonales, que corresponde a la figura 1 de arriba, ¿ok? Si se fijan, estas vías peatonales, dice, las dimensiones mínimas destinadas a peatones serán de 1.20 metros para pasillos principales y de 1 metro para pasillos secundarios. En todas las fábricas hay un pasillo principal o dos y hay pasillos secundarios. Entonces esas son las medidas recomendadas. Son de acuerdo a la antropometría, ¿ok? A medidas normales del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces ahí viene en la imagen de arriba la representación gráfica de esto, ¿no? Ahí podemos observarlo, voy a poner un poquito más grande, como un pasillo principal tiene un mínimo de 1.20 metros. Ojo, es mínimo. O sea, lo puedes poner de 1.3, 1.35, pero no menos de 1.20. Pasillo principal. Pasillos secundarios, 1 metro. ¿Okay? El pasillo secundario dice mínimo 0.8 metros, pero el estándar es 1 metro. ¿Okay? Y así hay recomendaciones para los demás. Por ejemplo, en el número 2, si hay vehículos como montacargas, como otro tipo de equipos que van a viajar en los pasillos, tienes que dejarle 0.5 metros a cada lado para poder hacer la transportación. Dice, es el número 2, dice, vías exclusivas de vehículos de mercancías. Si son de sentido único, su anchura deberá ser igual a la anchura máxima del vehículo o carga incrementada en 1 metro. ¿Okay? O sea, medio metro a cada lado. Si el montacargas mide 80 centímetros de ancho, entonces tienes que darle 80 centímetros más 1 metro, 1.8, para que haya esa holgura de medio metro a cada lado. Si son de doble sentido, fíjense, eso es importante. Ay, ya pasé la página. Si son de doble sentido, la anchura la vas a incrementar no en 1 metro, sino en 1.4 metros. ¿Okay? Son estándares. Eso viene, por ejemplo, en la figura 3. Ahí vemos cómo arriba, en la figura 3, hay 2 vehículos en ese pasillo, ¿no? Entonces, como es doble sentido, le tienes que dar mayor holgura. En vez de 1 metro, es 1.40. El inciso C, alturas de las vías de circulación. Obviamente, como estamos en la planta, hay mucho espacio cúbico, a veces hay lámparas, hay cables en la parte superior. Entonces dice, la altura mínima de las vías de circulación será la del vehículo o su carga incrementada en 0.30 metros. O sea, lo que circula por el pasillo
y le va a hacer una holgura de 30 centímetros más, o 30 metros. Eso es en cuanto a la altura y esquemáticamente viene allá en el punto 4. ¿No? Vías mixtas. Esto se refiere a la figura 5. O sea, mixta se refiere que haya tránsito de equipos y de gente. ¿Okay? Para el caso de vías mixtas de vehículos en un solo sentido y peatonales en doble sentido, la anchura mínima será la del vehículo o carga incrementada en 2 metros, 1 metro por cada lado. ¿Para qué? Para que ese metro por cada lado nos dé la oportunidad de que las personas circulen sin riesgo, ¿no? Y dice, bueno, para el caso de vías mixtas de vehículos, o sea que aparte de que hay gente, también hay peatones, entonces la carga se incrementará en ese metro más una tolerancia de maniobra de 0.4 metros. O sea, volvemos a tener 1.4 metros cuando existe esta característica, ¿no? Entonces, son las consideraciones. Para el caso de vías de doble sentido de vehículos y peatonales, la altura mínima, aquí hablando de altura, será la de 2 vehículos incrementada en 2 metros, lo que viene ahí en la figura 7. ¿Okay? Más una tolerancia de maniobra de 0.4 entre los 2 vehículos. Ahí viene gráficamente. El inciso E, separación entre máquinas y pasillos. ¿Ok? La separación entre las máquinas y los pasillos no deberá ser inferior o menor a 0.80 metros. ¿Okay? Con eso se considera, por ejemplo, que los accesos para mantenimiento o accesos para surtido de materiales es más que suficiente. Entonces, entre las máquinas y los pasillos no deberá ser inferior la distancia a 0.80 metros, contándose desde el punto más saliente de la propia máquina o de sus órganos móviles. Si es un robot o algo que se mueve, a partir de ahí vas a medir. Y por último, acceso a partes de las máquinas, la unidad de paso para acceder a puntos de máquinas, aunque sea de forma ocasional, como los mantenimientos mensuales, requiere una anchura mínima de 0.80. Entonces son los espacios recomendados, muchachos, para tener buenos accesos de equipo para mover materiales, de gente y para los mantenimientos también. ¿Okay? ¿Preguntas ahí? Hay gente, fíjense, que dice, pues es muy poquito, ¿no? Por ejemplo, para un pasillo secundario, que es mínimo 1 metro. Créanme que, por ejemplo, 10 centímetros hacen mucha diferencia. ¿Ok? Si en vez del pasillo de hacerlo de 1 metro, lo dejas de 1.1, es mejor. Algo importante también, cuando alguien ha dibujado ese tipo de líneas que se ven ahí en la imagen de color, las de líneas amarillas en el piso, nadie las ha dibujado ahí en su planta. Te pones con un tape y dibujas, vas pegando el tape en el piso. Esas medidas que estoy diciendo, muchachos, es de orilla a orilla del tape, no de centro a centro, porque el tape normalmente mide cierto ancho. Entonces hay que tener cuidado con esa dimensión. Déjenme, nomás que no puedo hacerlo con la lupa y rayar al mismo tiempo. Por ejemplo, ahí en la imagen de color donde estoy poniendo, ese es un pasillo, se ve que es de doble circulación. Entonces, la medida que yo le dé va a ir de la raya amarilla esta a la raya amarilla donde tengo la manita, pero tomando la dimensión desde el interior de la raya amarilla, no desde el centro de la raya o el exterior, porque si no ya va a influir allí el ancho del tape. Esas consideraciones son importantes. Y ese ancho del tape, cuando ustedes tengan la oportunidad de dibujar un layout en AutoCAD, por ejemplo, es muy importante que tengan en consideración el ancho del tape. Hay un técnico ahí en NAPIP que hace los layouts y me fue a preguntar hace como 3 semanas, me dice, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Por qué no me cuadran los números? Estaba haciendo el layout, revisándolo, y le faltaban, ya no recuerdo cuántos pies de espacio, y dice, no los hallo, ¿cómo le hago? Le dije, pues de seguro lo tienes perdidos en los pasillos. Dice, no, los pasillos miden 1 metro, así como está la regla.
pero él medía ese metro de centro a centro del tape. Que no, lo que pasa es que estás considerando mal, ahí le estás perdiendo, el ancho de una cinta son como 5 o 6 centímetros. Entonces ahí le perdía cierta cantidad de centímetros a cada pasillo. Entonces, ya cuando hizo la corrección, le empezaron a salir los pies cuadrados de toda la planta. Entonces, esas son las dimensiones recomendadas, muchachos. Aquí vienen otras recomendaciones en términos de seguridad, ¿no? Los elevadores, por ejemplo, escaleras o incluso los cuartos de urgencia, los baños, ponerlos en la parte central de la planta. Porque, por ejemplo, para ir al baño, imagínate que trabajas al fondo de la planta, pues para que camines, no camines todo el trayecto, ¿no? Que esté algo centralizado. Normalmente los baños ponen en los extremos de la planta para que todos transcurran las mismas distancias. Que las salidas para la evacuación de la planta sean rápidas, que sean anchas, haya las puertas. Un sistema de conducciones eléctricas, dice, con un mínimo de puntos descubiertos y de posible contacto con seres humanos, o sea que no, las instalaciones eléctricas no representen riesgo. Medios para desconectar con seguridad y rapidez los sistemas de suministro de energía mecánica, corriente eléctrica, vapor. O sea, tienen que estar muy accesibles, ¿no? Las desconexiones. Si hay un accidente y tienes que desenergizar en los equipos, tiene que ser, pero súper accesible, no tienes que andar batallando, ¿no? Proveer calefacción, ventilación, aire acondicionado, medios para eliminar el polvo. Bueno, eso ya son condiciones ambientales, ¿no? Alumbrado natural y artificial adecuado en todos los puntos. Eso ya no tiene que ver con movimiento, pero sí con la distribución de la planta. Mantener limpieza y orden adecuadas. Dice, tómese medidas adecuadas para que el tráfico exterior, tanto de peatones como de vehículos, resulte seguro, como las medidas que ya decíamos. Otras posibles consideraciones, aquí se las acaba de poner al lado derecho. Si se puede hacer eso y hay suficiente espacio, por ejemplo, para cuando hay cruces, pasillos que se cruzan, se puede hacer de esa manera que viene allí. Por ejemplo, hay un cruce de dos pasillos centrales o secundarios. Se le puede dar una forma para que no tengan un cruce totalmente a 90 grados. Se le puede hacer esos pequeños resaques. Con eso, el montacarguista o el que lleva el pallet jack va a dar vuelta con mayor facilidad. ¿Okay? Entonces, o cuando no hay un cruce hacia 90 grados, sino que se juntan así como en la figura 9, ahí igual le hacen los pequeños resaques, ¿no? Para que las vueltas se den con mayor facilidad. ¿Okay? Cuando hay paredes y puertas, pues es difícil hacerlo, ¿no? Cuando el pasillo está delimitado por una pared. ¿Okay? En el número 11, cuando hay, por ejemplo, tránsito en algún pasillo de un montacargas o equipos que van con cierta movilidad y hay una puerta, por ejemplo, para oficinas, al salir de la puerta se utiliza que se ponga un barandal. ¿Para qué? Pues si la persona viene rápido, no la vaya a atropellar el montacargas o lo que vaya pasando por ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de recomendaciones en los layouts son muy importantes. Ahí viene debajo los comentarios de esas figuras. Dice, en la figura 8, dice, las intersecciones de los pasillos de circulación deben ofrecer un máximo de visibilidad, evitando ángulos vivos. Ángulos vivos se refiere a esos de 90 grados. Para ello, en las intersecciones de 4 direcciones, prever cruces de ángulo cortados sobre una longitud igual a la anchura del pasillo. Aunque esa longitud del ángulo debe ser de 1 metro, que es la anchura del pasillo. En la figura 9 es preferible tomas de vía alternas que no incluyan más de 3 direcciones que disminuyen sensiblemente los riesgos de colisión. En el caso, por ejemplo, de la puerta de la figura 11, en los accesos de vías peatonales a vías de circulación deberán proteger mediante barandillas señalizadas que impidan el paso directo. Y te van a atropellar. Por los famosos espejos también se hacen uso. Y ya por último, pues aquí mencioné algunos dispositivos, ¿no? De los que se tienen para el manejo de materiales. ¿Qué es el manejo de materiales?
Es un sistema que abarca elementos, métodos, mano de obra, equipos, instalaciones, almacenaje, embalaje. Pues permiten el movimiento a lo largo y ancho de las facilities del edificio de la planta, ¿no? Ahí viene una definición en azul que es del Instituto de Manejo de Materiales. Dice que comprende todas las operaciones básicas relacionadas con el movimiento de los productos a granel, empacados y unitarios, en estado semisólido o sólido por medio de maquinaria y dentro de los límites de un lugar de comercio. Hay algo importante que viene aquí que dice unitarios, productos unitarios. ¿Qué se refiere con esto de unitarios? Al tamaño de las cajas, al tamaño de la tarima, o sea, todo tiene que estar estandarizado. Eso facilita mucho que se hagan transportaciones dentro del layout diseñado de manera segura. Hay en cuanto al movimiento de materiales, se dice que hay 5 dimensiones que afectan el movimiento de los materiales. Está el movimiento en sí, la cantidad que se va a mover, el tiempo que se requiere para mover materiales de un lugar a otro, porque hay tiempos, ¿verdad? Nosotros como ingenieros industriales tenemos que determinar, por ejemplo, cuánta gente se necesita para mover materiales cada hora de bodega hacia el proceso. Entonces, tienen que ver mucho los tiempos, las distancias definitivamente, el espacio y de qué manera vamos a controlar todo ese movimiento de materiales. Son 5 factores que influyen en el movimiento de materiales, ¿no? De lo más importante, pues definitivamente son las cantidades, el tiempo y los espacios, ¿no? La cantidad dice por mover impone el tipo y naturaleza del equipo, ¿no? Si yo voy a llevar cajas de cierto tamaño y cierto peso, pues no las puedo llevar. Hay materialistas que son de a pie, ¿no? Cargándolas aquí en las manos. Pero si ya pesa más no sé, de 15, 20 kilos y vas a mover 100 veces esa caja del proceso, pues ya es con un carrito, ¿no? Para evitar los efectos de la fatiga. El tiempo y la dimensión temporal determina la rapidez con que el material se mueve a través de las instalaciones. Hay materiales que son fáciles de mover muy rápido porque no ocupan mucho volumen y tampoco son pesados, ¿verdad? Un conector o ligas, diferentes tipos de materias primas que utilizan en los procesos. Por ejemplo, si ya son botes de pintura, de sellador que usan en algunos procesos de pintura para secado rápido y todo eso, pues sí se requieren ya de diferentes dispositivos como lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces el manejo de materiales pues tiene mucho que ver con factores importantes, ¿verdad? Con productividad, que la planta no pare por falta de insumos. Qué coraje nos da cuando en la línea se acabó el material, ¿verdad? Ya no puedo producir piezas y tengo que hacer, no sé, 500 al turno y ya me afectaron media hora por falta de componentes. Entonces, esa falta de componentes puede ser por un mal diseño del layout, porque los pasillos quedaron muy angostos, cosas por el estilo, ¿no? Materiales sin las especificaciones adecuadas, desperdicios de material, cuando hay sobrantes y se quedan ahí en las áreas, cuando se dañan los materiales, si los pasillos están muy angostos, por ejemplo, a veces va pegando el pallet jack ahí en los extremos, en las orillas, y se dañan los materiales. Entonces, todo esto influye el manejo de materiales de manera segura. Fallas en flujo de materiales, por ejemplo, en el caso de conveyors, elevan los costos y lo más triste es que pues hay accidentes. Entonces, todo esto es clave en lo que es la manufactura, en la distribución de planta. Dice, un diseño e instalación adecuado de un sistema de manejo de materiales de una empresa productiva debe tener lo siguiente: disposición y despacho de clientes, productos terminados, el área de recibo de materiales, efectivamente, el área de compras, instalaciones necesarias para tal fin, dice, que haya un adecuado almacenamiento, racks con alturas suficientes, capacidades suficientes, etcétera. Y a final de cuentas se busca que haya pues un surtido a tiempo a las áreas de producción. Aquí vienen algunos principios, no los voy a mencionar todos, pero sí se los quise dejar documentados para que los tengan, acerca del manejo de materiales. Los más
principales que nos afectan en la distribución de planta los puse en rojo. El principio de flujo de materiales, deben disponer de una secuencia de operaciones y distribución del equipo para que optimice el flujo de material. ¿Se acuerdan de los diagramas de flujo? Entonces, esos diagramas de flujo nos van a ayudar a hacer una disposición en secuencia de los equipos para que los materiales se muevan lo menor posible de un lugar para otro, ¿verdad? Que vayan en secuencia, que le llaman flujo de una pieza. Y el otro de los principales es el principio de estandarización. ¿Okay? En una buena distribución de planta tenemos que hacer estandarización, que es tanto los métodos de trabajo o, por ejemplo, en el caso de mover los materiales, estandarizar los tamaños de las tarimas, los tamaños de las cajas, los tamaños de los lotes, ¿no? Es el manejo unitario. Y hablando de las cargas, por ejemplo, viene el concepto de una unidad de carga. ¿Qué es una unidad de carga? Pues depende del producto, se puede conceptualizar de manera diferente, ¿no? ¿De qué depende la unidad de carga? Viene aquí en el lado derecho, fíjense. Depende de las características del producto, o sea, qué tan voluminoso esté, cuánto pese, se puede manejar fácilmente, o sea, que sea frágil o no frágil, qué forma tiene, redonda, cúbica, cuadrada, rectangular. Entre la forma sea más caprichosa, va a ser más difícil de manejar, ¿verdad? No es lo mismo manejar, por ejemplo, piezas octagonales a piezas cuadradas. Se manejan más rápido las cuadradas. ¿Qué tanta resistencia tiene el producto? ¿Qué estabilidad? ¿Qué cantidad de producto por unidad se contiene? Esto es súper importante. ¿Cuántas piezas por caja o por contenedor? ¿Okay? ¿Y por qué? Porque los manejos de materiales va a depender mucho de esas características del producto para optimizar el espacio, para que las divisiones entre áreas sean menores y que se haga una buena utilización de una carga estándar. Por ejemplo, si tu producto lo vas a manejar en cajas, pues depende del volumen del producto, lo que pese, etcétera, es la cantidad de piezas que van a ir por cajas. Acá en mi ejemplo en Apple, les digo, el peso estándar que se tiene es máximo 30 kilos y se empacan en cajas. Hay cajas reciclables y cajas de cartón, eso ya es diferente, pero el estándar por caja es el mismo, 30 kilos máximo. Y ya depende del producto, hay arneses pequeños, hay arneses medianos y hay arneses grandes. Hay arneses que nada más cabe uno por caja, porque por ejemplo el arnés que va en los carros, en la defensa de adelante o la defensa de atrás, se llaman fascias. Ese arnés cabe uno por caja. Pero hay arneses muy pequeños, muchachos, de 15 centímetros, 20 centímetros, que van adentro del tablero del carro. Y esos caben, no sé, 300 por caja. Y hay otras unidades de carga que son en bandejas, otras en bidones, en el caso de líquidos, en sacos o costales, a manera de rollos o bobinas, en paquetes, en contenedores o en paletas, en tarima. Ya, pues todos esos se pueden manejar al mismo tiempo en tarimas, definitivamente, ¿no? Pero ese es el concepto de una unidad de carga. Ya, pues obviamente, dependiendo del producto que vayas a manejar, pues habrá maneras favoritas de mover los materiales. Hay materiales o unidades de carga muy pesadas que se mueven, por ejemplo, en una grúa que le llaman grúa viajera para artículos de alto peso, como esa, estoy poniendo la flecha amarilla, es una grúa que viene por la parte superior, pues se llama grúa viajera. Hay transportadores de rodillos, están los famosos pallet jacks manuales o los montacargas de gasolina o de eléctricos, están más para los eléctricos. Los carritos manuales, hay de varios tipos, o en tarimas de plástico o de madera, como esos totes que vienen ahí de plástico. Entonces, hay muchas maneras de mover los materiales. Lo importante es que vigilemos los espacios que veíamos hace rato en las recomendaciones. Aquí vienen explicados más a detalle los equipos, los bandas transportadoras de rodillo,
Hay unas bandas transportadoras que no son de rodillos y nada más tienen un motor en el extremo, como las cajas de, pues donde vas al mandado, ¿no? De las tiendas departamentales. ¿Sí? Existen los transportadores aéreos también. Ahí viene un ejemplo que es en las plantas de manufactura de los carros. A mí no me ha tocado ver los aéreos, me ha tocado ver nada más los en conveyor, como a los carros arriba de un conveyor gigante. Pero donde yo trabajé en la industria automotriz, en GST Autoleder, las pieles de las vacas van en transportadores aéreos en una parte del proceso para ahorrar espacio. Se aprovecha más el espacio cúbico, ¿no? Y hay otro tipo de equipos con movimiento y traslado, como los famosos pallet jacks, o hay pallet jack también eléctricos, aparte de los famosos carretillas o montacarga, ¿no? Esos son los más socorridos A mí no me gustan mucho los eléctricos porque si no le sabes bien a los botones, te accidentas o puedes pegarle a alguien fácil, ¿no? Ya los que tienen años o en los montacargas, hay gente muy hábil. Y bueno, aquí viene otra tabla, pero ahora con medidas de ciertos equipos. Por ejemplo, las paletas esas, las que son eléctricas, normalmente tienen una capacidad de carga de 2000 kilos y dependiendo del ancho, lo que se recomienda de amplitud del pasillo son 2 metros, pero sí depende mucho. Esta tabla no me gustó mucho porque no toma en cuenta cuál es el ancho del dispositivo, ¿no? Para recomendar esa amplitud de pasillo. Está mejor las otras que vimos, tomas en cuenta lo que mide el equipo y aparte le hace una holgura de 1 metro o 50 centímetros por cada lado. ¿Okay? Entonces son algunos ejemplos. Ya como resumen final de la clase de hoy, vimos los espacios, tanto para personas o para equipos, o mixtos, o de doble circulación o circulación sencilla. Ahí se les va a quedar documentado los espacios. No es necesario aprendérselos, aunque, por ejemplo, el metro estándar pues es muy común, ¿no? O el 1.20 para los pasillos principales. Pero hay un métrico que es muchachos. Los pasillos, ya en el espacio total de la planta, no debe ser mayor al 15% del espacio total de la planta. ¿Okay? Grábense ese numerito, 15%. Si la planta, normalmente las plantas se miden en pies cuadrados. Por ejemplo, la planta, déjenme agarrar la plumita. La planta donde trabaja un servidor, si mal no recuerdo, son como 300,000 pies cuadrados. Entonces, si en una planta se tienen 300,000 pies cuadrados, hasta lo ponemos en inglés ahí siempre, el maquilador. ¿Cuál será el máximo espacio de pasillos que debo poner en mi layout? A ver, díganme, máximo, y es el 15%. ¿Cuántos pies cuadrados debe haber de pasillos máximo? ¿Cómo le hacemos para calcularlo? Ingenieros, pregunta de exámenes más. ¿Cómo le hago? Pues multiplico 300,000. ¿Cuánto? Por 15 y entre 100, porque es porcentaje. O lo multiplico por 0.15, que es lo mismo. ¿Cuánto me da? 3 por 1, 3 y 3 por 5, 15. Vienen siendo 45,000 pies cuadrados. ¿Capis? ¿Ya entendieron el cálculo? Sí. Máximo. Y eso es mucho. Es máximo. Si te puedes limitar al 10, es mejor. ¿Okay? Y luego, en el lado derecho viene otras figuras. Entonces, viene, bueno, el espacio de servicios, que son los pasillos que decíamos, el 15% que ya comentamos. En espacios cerrados, por ejemplo, oficinas, cubículos, donde están ahí los jefes y todo eso, también se recomienda que sea del 15%, aunque eso no afecta a las áreas de manufactura porque ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, en un estimado, entonces las áreas de manufactura ya reales
van a ocupar como un 70% del espacio total de la planta, que hace el 100%. Pero aquí el número que hay que observar mucho siempre es 10, máximo ya 15% de pasillos debe haber en la planta. Acá en la planta tenemos el 8% de pasillos, pero es importante, el producto lo permite. Son arneses, son cableados que caben en cajas pequeñas. La caja más grande que hay del arnés más grande es del tamaño de una tarima, pero ahí van como 10 arneses por caja del tamaño de la tarima. Sí, tenemos buen espacio allí. Por ejemplo, esos arneses grandes, esos son tips, un tip. Si esos arneses grandes, las líneas de producción, las puedo poner a un lado de un pasillo principal, es mejor. ¿Por qué? Porque es la carga unitaria más grande que va a salir de la planta. Entonces, es un pasillo donde se facilita la transportación. ¿Okay? Los productos grandes se ponen normalmente a un lado de los pasillos primarios para mayor tránsito, mejor tránsito. Entonces, que no se les olvide ese 10, máximo 15%, ¿ok? En distribuciones de planta. Y aquí terminamos la clase ya por hoy. La tarea de esta materia va a ser un cuestionario y se los publico en Classroom entre hoy y mañana. Voy a hacer lo posible. Y entre semanas se me dificulta, luego me retraso. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes, de hoy? No, profe. ¿Todo claro? Déjenme tomar ahora la evidencia de esta materia. Les encargo mucho la asistencia de la semana que entra. Por ahí les mandé un mensaje a los que, pues hoy como que sí influyó un poquito el frío y tuvimos menos asistencia. Pero la próxima semana sí tenemos el examen. De cualquier manera, les comento de una vez que el examen va a ser similar a los anteriores por los que trabajan. O sea, vamos a ver un poquito el tema de la clase, más corto que lo normal, porque ya nos queda poco del programa, de la materia. Y luego vamos a proceder al examen, pero va a estar abierto hasta las 11:59 de la noche por los que trabajan también. O sea que no corre prisa para no contestar de manera acelerada y tener buena calificación. Este grupo siempre es de muy buena calificación, pues este grupo tiene siempre casi todos sacaron 100 en las 2 materias pasadas. Nomás hubo un 90, creo que fue lo más bajo. Pero muy bien este grupo. Jóvenes, Excelente. es todo por hoy. Cuídense mucho y cuiden a sus mascotas si tienen mascotas. Ahorita voy por mi gato porque se va a estar enfriando allá afuera. Sí, profe. Y bueno, cuídense igual de la pandemia, si salen, cuídense mucho. Entonces estamos platicando cualquier cosa por ahí por el WhatsApp, si hay alguna duda de las tareas o del examen, ahí estoy a sus órdenes. Ok. Ok. Hasta luego, jóvenes, que descansen, bonito fin. Ok, igualmente, profe. Gracias.